14 modelos de mixer, robustez, durabilidad y respaldo postventa los 365 días del año. Financia Banco República, BBVA, Itaú, Santander. En Expo Rural Prado, visite nuestro stand junto al ruedo. Mari, respaldo asegurado. En la sede de la Asociación Nacional de Productores de Leche esta semana se presentó un tema bien importante, el tema de tuberculosis, a cargo de un especialista español, el doctor Cristian Gortázar, de la Universidad de Castilla-La Mancha. Hablamos justamente del tema aquí en nuestro país y también qué está sucediendo con esta enfermedad en el mundo. Vamos a ver, pues una enfermedad crónica que afecta a muchas especies animales y que tiene un componente económico clarísimo. Los países o las explotaciones que sufren la tuberculosis pues tienen mayores dificultades para la venta o para la exportación. De modo que es una enfermedad que en todo el mundo es objeto de control para intentar solventar ese problema. Bien, ¿y cómo encuentra la enfermedad en Uruguay? Pues la verdad que muy bien comparado con muchos otros países, puesto que aquí la prevalencia en ganado de carne es prácticamente nula, es muy baja, y la presencia en ganado de leche también es muy baja. Es decir, que estamos en una situación epidemiológicamente bastante favorable. Y además se nota una voluntad intensa por parte del sector y por parte del Gobierno de poner las medidas necesarias para terminar de erradicar ese problema. Una enfermedad que hace muchísimos años que está en el mundo, muchos años que está en Uruguay. ¿Por qué todavía no se ha podido terminar con esta enfermedad? Porque es una enfermedad muy insidiosa, es una enfermedad con múltiples facetas, capaz de infectar a muchas especies distintas. Cuantas más especies distintas participen en el problema, más difícil se vuelve la erradicación. Para colmo, tiene una cierta capacidad de transmisión ambiental, de modo que se facilita la transmisión indirecta, sobre todo entre distintas especies, y eso, añadido a algunas otras dificultades que tienen que ver con el diagnóstico, que tienen que ver pues con otras circunstancias, hace que sea realmente muy complejo de abordar. Doctor, es importante que es transmisible, se puede transmitir al ser humano, y eso también es importante destacar. Bueno, lo que ocurre es que en el ser humano la tuberculosis era un problema serio cuando no pasteurizábamos la leche, cuando los niños tenían acceso a leche cruda. Hoy en día eso ya no ocurre, la leche es un producto que viene pasteurizado, con lo cual es 100% seguro, y los pocos eventos de transmisión que se producen a personas son por accidentes, por ejemplo, una persona que corte una lesión y luego se corte a sí misma, que tenga un accidente con un cuchillo, o personas que conviven muy cercanamente con animales infectados, que entonces ya por compartir aerosoles, por compartir una tos de un animal infectado, pueda eventualmente infectarse. Es rarísimo, es muy excepcional. ¿Y en la lechería se hacen controles permanentes? Permanentes. Las lecherías en Uruguay están absolutamente controladas, con pruebas anuales y con una serie de medidas que hacen que sean 100% seguras. No es el mismo control el tema de la ganadería propiamente dicho, ¿no? Ganado de carne. Lo que ocurre es que en el ganado de carne la prevalencia es tan baja, la proporción de rebaños positivos es tan baja, estamos hablando de a lo mejor 1 o 2 rebaños positivos en todo el país, que no merece la pena hacer una prueba anual de cada animal. Sería carísimo. La relación coste-beneficio ahora mismo no justificaría esa medida desde mi punto de vista. Hoy usted está en Uruguay para tratar este tema y para analizarlo. ¿Se están haciendo ensayos en Uruguay? ¿Se están haciendo prácticas, estudios en Uruguay? Sí, Uruguay está siendo pionero, sobre todo con el desarrollo de medidas de control, que puedan ser vacunas y que puedan ser otros productos, y en ese sentido estamos ahora en la fase final, en los últimos 6 meses, de un experimento de interferencia con 140 terneros para demostrar que determinados productos no interfieren en las pruebas de tuberculosis y por tanto son compatibles el uso de ese tipo de productos con el mantenimiento de los programas de saneamiento tal y como los conocemos ahora. Así que sí, Uruguay ahí está siendo pionera. ¿Y hasta ahora qué resultados podemos adelantar? Pues resultados muy esperanzadores, en el sentido de que hemos encontrado vías y dosis de aplicación de estos productos que no interfieren con el diagnóstico, así que estamos realmente esperanzados. ¿Qué es lo que debe saber la población? Creo que debe saber en general sobre el tema de tuberculosis en Uruguay,
más allá de las referencias que hizo ahora con respecto al tema. Por algo se están haciendo esta charla y por algo se está informando. Bueno, a ver, Uruguay lo que ocurre es que es un país muy ganadero. El sector ganadero aquí tiene muchísimo peso, tanto el de carne como el de leche. Y aunque es verdad que hay muy poca tuberculosis, evidentemente todo aquello que pueda afectar a esa producción que es tan importante para el país, pues preocupa al sector, preocupa al ministerio y preocupa a la sociedad. Entonces, lo que es interesante es que aquí se observa una colaboración muy intensa entre la universidad, el sector académico, el ministerio, los productores, todos remando, digamos, en la misma dirección para abordar un problema que es complicado, pero que tendrá solución. ¿Qué pasa con esta enfermedad en el mundo? ¿Cuáles son los países más afectados? Es difícil decirlo porque los países más afectados son seguramente de los que tenemos menos información. Países de África donde no hay ningún tipo de campaña de control, países de Asia en algunos casos donde tampoco hay ningún tipo de campaña de control o dictaduras donde la información es muy poco transparente, sea Rusia, sea China o sea en otros sitios, ¿no? Pero esencialmente es una infección global, presente en prácticamente todos los países del mundo y quien diga que no normalmente está mintiendo. Pero evidentemente pues que se encuentra muy bajo control en países desarrollados como Uruguay y que se encuentra en una situación mucho menos conocida, mucho menos clara en países que están todavía en desarrollo. Seguramente debe tener mucha información sobre el Uruguay ganadero, pero ¿qué piensa sobre Uruguay un extranjero, un español? ¿Cómo visualiza el Uruguay teniendo en cuenta su experiencia y su recorrido por el mundo? Hombre, en mi caso como digamos, amigo del ganadero y carnívoro militante, pues para mí Uruguay es el paraíso. Señores, enseguida de la pausa vamos a ir al Hotel Cottage. Ayer finalizó un nuevo remate del consorcio de Plaza Rural.